Guía de estudio. Conócete a ti mismo. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sobre Conócete a ti mismo. La humanidad ha estado comprometida en una eterna búsqueda de autodescubrimiento. ¿Cómo se produjo la creación? ¿Cuál es el propósito de esta creación? ¿Por qué fue creado el ser humano? ¿Cómo y cuándo se logra el objetivo de la vida humana? ¿A dónde vamos y qué pasa después de la muerte? Los buscadores sinceros de la verdad han estado indagando en estas y muchas otras preguntas desde tiempos inmemoriales. El viaje para conócete a ti mismo es profundamente personal y a la vez universalmente relevante. Es un camino que trasciende las doctrinas religiosas, los trasfondos culturales y los períodos históricos. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, el avatar de esta era, ha venido a mostrarnos que el propósito de esta vida es realizar nuestra verdadera naturaleza, que es darnos cuenta de que somos ese eterno Atma, Brahman o amor divino. En sus escritos en el Jnana Vahini, Satya Sai Vahini, Sutra Vahini, Upanishad Vahini y Gita Vahini, Bhagavan Baba ha descrito diferentes formas de alcanzar jnana, autoconocimiento. El objetivo de la educación física es manifestar la divinidad en nuestras vidas y ayudar a otros a darse cuenta de lo mismo. Las reflexiones de Baba ofrecen una hoja de ruta integral para esta búsqueda interior. Si las integramos en nuestra vida diaria, podemos transformarnos y contribuir positivamente a la sociedad, fomentando el amor, la comprensión y la alegría. Esta recopilación de los Vajinis y los discursos divinos impartidos por nuestro amado Swami ha sido preparada para ayudar al buscador espiritual que hay en cada uno de nosotros a comenzar temprano, conducir despacio y llegar con seguridad al destino final. ¿Quién está calificado para indagar en Brahman? Se dice que para tener derecho a la práctica del sadhana, para la realización de Brahman, como el japa y el dhyana, uno debe adherirse estrictamente a ciertos modos de conducta diaria establecidos en la tradición y así alcanzar la pureza. No estoy de acuerdo, porque los medicamentos son esenciales solo para los postrados en cama. ¿Cómo pueden llegar a estar sanos sin antes tomar un curso de medicina? Decir que una persona debe ser pura y buena y seguir ciertos códigos de conducta antes de que pueda hollar el camino de Dios, es decir, que debe estar libre de enfermedad para merecer tratamiento médico. Esto es absurdo. La pureza, la bondad, etc., son todas las consecuencias del camino hacia Dios. No se puede insistir en ellos como esenciales para empezar a hacerlo. Debido a que uno conoce las Escrituras, actúa con un espíritu de dedicación al Señor. Obtiene así la purificación mental y adquiere la renuncia y las otras calificaciones en medida creciente. Incluso cuando uno ha dominado las Escrituras, si no ha tomado ejercicios espirituales, no puede comprender la base átmica de la existencia. Por supuesto, el que ha comprendido las Escrituras tiene más posibilidades de entrar en un curso de ejercicios espirituales y de practicarlos con más firmeza. Todos, sin importar el estatus, la clase o el sexo, pueden ganar ese jnana. Si se afirma que las mujeres no tienen derecho a ello, ¿por qué se menciona que Shiva enseñó Vedanta a Parvati? ¿O cómo enseñó Kapilacharya, un gran yogi, el sistema Sankhya a su madre, Devahuti? ¿O cómo impartió Yajnavalkya, el gran rishi, los principios esenciales de la filosofía vedántica a su esposa, Maitreyi? Como se menciona en el Brihadaranyaka Upanishad. El Upanishad no puede ser falso.
Las escrituras en las que se mencionan estos hechos solo dicen la verdad. La principal cualificación para el camino que conduce a Ñana es solo el sadhana, las tapas a las que uno se dedica, no la consideración irrelevante de la casta, el credo o el sexo. Dejando a un lado todos los demás asuntos, uno debe concentrarse en ese sadhana y en esas tapas. La pureza es constante, pura, desinteresada, luz, por lo que aquellos que tienen esta característica no tendrán deseos ni necesidad. Esto será apto para el conocimiento de Atma. Aquellos con pasión se dedicarán a actos empañados con un tinte de ego. Ellos pueden tener el impulso de hacer servicio a los demás, pero ese impulso los impulsará a ganar fama y enorgullecerse de sus logros. Ellos anhelarán su propio bien junto con el bien de los demás. Aquellos que están dotados de torpeza son vencidos por la oscuridad de la ignorancia, por lo que andan a tientas sin saber lo que está bien y lo que está mal. Cualquiera de estas tres cualidades lo hace a uno no apto para la realización de la realidad más elevada, que libera al individuo y lo funde en lo universal. 4 requisitos. La mera lectura de las escrituras no le da derecho a uno. En cambio, el logro de las 4 calificaciones mencionadas aquí es esencial. Las 4 cualidades para el autoconocimiento son el discernimiento, el desapego, las 6 virtudes, el control de la mente, el control del cuerpo y de los sentidos, el retiro de los objetos sensoriales, la tolerancia, la fe inquebrantable, la ecuanimidad y el anhelo de liberación. Ya sea un pandit versado en todos los astras, un viduán, un niño o un joven o un anciano, un brahmachari, grihasta, vanaprastha o sannyasin, un brahman, kshatriya, vaisya o sudra, o incluso un parya, hombre o mujer. Los Vedas declaran: todo el mundo está calificado siempre que esté equipado con el sadhana chatushtaya, 4 prácticas espirituales, por lo que la ecuanimidad, el control, la retirada de los sentidos, la firmeza, solo éstas confieren ese título, ni la casta, ni el color, ni el estatus social. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo pueden ser cultivadas por alguien que no conoce las escrituras? Bueno, ¿por qué no se pueden cultivar? El mérito adquirido en los nacimientos pasados aparece ahora como una aguda sed de liberación, como un esfuerzo sincero para acercarse a un gurú, como una lucha resuelta para tener éxito en los ejercicios espirituales, y llega a un buen término con la realización del Atma. El éxito llega a aquellos que tienen fe más que cualquier otra cosa. Sin fe, la inspiración para traducir lo que se ha leído en las escrituras estará ausente y la erudición colgará como una carga en el cerebro. Así, para conocer al ser, las escrituras no son indispensables. Habiéndolo sabido, son innecesarios. Pero todo lo que se infiere de las escrituras no son más que experiencias indirectas. La percepción directa es imposible por cualquier otro medio que no sean los ejercicios espirituales. Solo la comprensión directa es sabiduría espiritual, ñana. ¿Por qué realizar una consulta? Por la razón de que la conciencia del Supremo, el Brahman, no puede ser asegurada por el examen de los textos de las Escrituras, ni por la realización de ritos y rituales, ni por el estudio de objetos materiales, ni por el proceso de aprender de los ejemplos de otras personas.
El sadhana es solo una cuarta parte del proceso. Vichara, indagación, son los otros 3/4. Algunos dicen que una persona sabia debe sufrir forzosamente las consecuencias de una acción en nacimientos anteriores. No pueden escapar. Esta conclusión la sacan otras personas. No es la experiencia de la persona sabia. La persona sabia puede parecer a los demás que está cosechando el fruto de las acciones pasadas. Pero la persona sabia no se ve afectada en absoluto. Las personas sabias son supremamente felices por sí mismas, sin necesidad de depender de otras cosas. Ellos encuentran la acción en la no acción y la no acción en la acción. Pueden estar participando en la acción, pero no se ven afectados en lo más mínimo. La actividad, karma, y la sabiduría espiritual, jnana, están relacionadas como causa y efecto, por lo que las secciones de los textos y las leyes que enfatizaban la actividad condujeron al descubrimiento de nuevas facetas de la verdad e hicieron que las ideas de un Dios trascendente fueran más claras y cercanas. Del mismo modo, el descubrimiento de conceptos más claros de Dios a través de la indagación espiritual a lo largo del camino de la sabiduría alimentó la actividad con un mejor significado y un propósito más elevado. El beneficio de la actividad era proporcional a la fe, y la fe en la actividad era proporcional a la conciencia de Dios ganada a través de la sabiduría. Para involucrarse en buenas actividades, la sabiduría espiritual es un prerequisito esencial. Obstáculos en el camino. Mientras uno esté dominado por el placer de los sentidos, no puede decirse que su vida espiritual haya comenzado. Ahora bien, muchos claman por la experiencia de la bienaventuranza espiritual, pero pocos la ganan, porque se encuentran demasiado débiles para rechazar el clamor de los sentidos. Un poco de investigación revelará que los sentidos son malos maestros y fuentes de conocimiento muy ineficientes. La alegría que traen es transitoria y está llena de dolor. El mero conocimiento no les dotará de la fuente de alegría en el corazón. Solo la contemplación del poder y la majestad de Dios, tal como se ve en el universo, puede ser una fuente inagotable de alegría. El afecto que uno siente por sus relaciones, la satisfacción que obtiene cuando obtiene las cosas que anhela, la felicidad que obtiene cuando utiliza tales cosas, todas estas son ataduras que la conciencia se impone a sí misma. Incluso el sueño y los sueños son tales agitaciones y tienen que ser superados antes de que el Atma pueda ser bien visualizada y realizada. En el sueño, el elemento de la ignorancia persiste. Los sentimientos del yo y de los míos producen una serie interminable de actividades y agitaciones en los diversos niveles de conciencia. Pero al igual que un solo soldado en una posición ventajosa puede enfrentarse con éxito a cientos de efectivos enemigos que llegan en fila india a través de un estrecho espacio, uno puede abordar cada agitación a medida que emerge en la conciencia y abrumarla. El coraje para hacer esto se puede obtener a través del entrenamiento derivado de la práctica. Todas las agitaciones cesarán en el momento en que uno entre en la indagación. ¿Quién soy yo? Esta fue la disciplina espiritual que Ramana Maharshi logró y enseñó a sus discípulos, y es también la más fácil de todas las disciplinas. La sobrealimentación, el agotamiento por el exceso de movimientos,
La falta de sueño suficiente por la noche también causan somnolencia. Por lo tanto, es recomendable dormir un poco durante el mediodía en esos días en los que se despierta después de una noche de insomnio, aunque en general todos aquellos que practican Dhyanam deben evitar dormir durante el día. No coman hasta que sientan el hambre adecuada. Practiquen el arte de comer con moderación. Cuando se sientan llenos en 3/4 partes, desistan de seguir comiendo. Es decir, tendrán que parar incluso cuando sientan que pueden aguantar un poco más. El estómago puede ser educado de esta manera para que se comporte correctamente. Tratar de controlar la mente sin una comprensión clara de la naturaleza del mundo sensorial es un esfuerzo vano y sin valor. El apego no terminará y la agitación no cesará tan fácilmente. Los apegos y las agitaciones brotan a la primera oportunidad. Lo que hay que hacer es desarrollar la inercia de la mente durante la etapa del sueño profundo, en una etapa de ineficacia permanente. Cuando la convicción de que todas las experiencias sensoriales son irreales se estabilizará de manera correcta, la mente ya no funcionará como un agente de distracción, ya será impotente como un miembro difunto. Por muy hambrienta que esté la gente, seguro que no tendrá ganas de comer excrementos, ¿verdad? ¿Qué estás investigando? El conocimiento se adquiere mediante la indagación ininterrumpida. Uno debería estar constantemente ocupado en la investigación de la naturaleza de Brahman, la realidad del yo, las transformaciones que le ocurren al individuo al nacer y al morir, y otros asuntos similares. De la misma manera que se quita la cáscara que cubre el arroz, así también hay que eliminar la ignorancia que se adhiere a la mente mediante la aplicación frecuente de la indagación átmica incisiva. El conocimiento del Atma solo puede obtenerse por el triple camino de renunciar a los impulsos, desarraigar la mente, analizar la experiencia a fin de captar la realidad. Sin estos tres, el conocimiento del Atma no amanecerá. Los instintos e impulsos impulsan la mente hacia el mundo sensorial y atan al individuo a la alegría y la miseria. Por lo tanto, los impulsos deben ser reprimidos. Esto puede lograrse por medio del discernimiento, la meditación en el Atma, la indagación, el control de los sentidos, el control de los deseos, la renuncia y otras disciplinas similares. Reflexiones que ayudan. Muerte. No hay que huir del problema, imaginando que la muerte solo les ocurre a los demás y que no les sucederá a ustedes. Tampoco deben posponer las reflexiones sobre la muerte, juzgando que ahora son inapropiadas e inútiles, porque la investigación sobre la muerte es realmente una investigación sobre la propia realidad. Esta verdad tiene que ser reconocida. Todos los misterios latentes en la existencia humana están entrelazados con la indagación de la muerte. La gloria y la majestad de lo divino se revelan plenamente solo cuando se investiga la muerte. De acuerdo con el Katha Upanishad, entre las 3 bendiciones solicitadas por Nachiketas a Yama, el dios de la muerte, el principal era el relacionado con la muerte. ¿Existen las personas después de la muerte? Algunos declaran que sí, otros que no. Cada uno argumenta a medida que su fantasía los lleva. ¿Cuál de estas opiniones es verdadera? Resuélveme este problema, suplicó Nachiketas. Insistió en una respuesta. ¿Qué es temporal versus evanescente?
Este mundo, tomado como verdadero por los ilusos, no es más que un revoltijo de nombres y formas. Está desprovisto de la permanencia que solo el Atma puede tener. Por lo tanto, engendra disgusto y descontento y hace que crezca la renuncia. La mente se libera pronto del apego a los objetos de placer sensorial y se mueve a lo largo de su inclinación natural hacia el Brahman mismo. Todos los sonidos son nombres. La voz es la causa de su aparición. La forma es el resultado de la visión o vista. Emerge del ojo. El karma tiene igualmente como fuente el cuerpo. El cuerpo no es más que un contexto para el habla y otros instrumentos. La contemplación de tales verdades ayuda a que el proceso de indagación en el Atma comience y progrese. El universo por sí mismo es una superestructura, siendo la base la divinidad. Esta es aparente, la otra es real. La gente ignora la base y anhela lo basado. No se detengan a indagar cómo puede existir lo basado sin una base. Es también un ejemplo de visión defectuosa. Cuando esta visión defectuosa se corrige, se puede reconocer al autor de este universo. La indagación es perfecta solo después de desarrollar estas cualidades. Arjuna preguntó: «Oh Señor, dijiste que 20 virtudes son esenciales para tener derecho a la sabiduría. ¿Cuáles son? Por favor, descríbemelos con algún detalle». «Arjuna, estoy encantado con tu sinceridad», dijo Krishna. «Escucha. La primera virtud es la humildad, la ausencia de orgullo. Mientras tengan orgullo, no pueden ganar sabiduría. El comportamiento de una persona debe ser como el comportamiento del agua. Cualquiera que sea el color que viertan en el agua, lo absorbe y nunca afirma su propio color. Es humilde sin presunción. Pero ahora, el comportamiento de las personas es completamente opuesto. Cuando hacen el servicio más pequeño o donan la más mínima cantidad, están ansiosos porque la gente lo sepa. Para ello se dedican a parlotear o hacer arreglos para que se publique. La ausencia de tal orgullo y ambición es lo que se recomienda como humildad. El segundo es la ausencia de vanidad. Esto es una virtud muy grande en las personas. Significa la ausencia de pretensiones de pomposidad, de jactarse de que uno es grande cuando no lo es, de afirmar que tiene poder cuando no tiene nada, de que tiene autoridad cuando no tiene tal título. Aquí los lectores notarán un punto. El mundo de hoy está lleno de esta falsa pretensión, de esta hipocresía. Cualquiera que sea el campo de actividad que observen, a quien quiera que observen, descubren este terrible defecto. Gobiernos de las naciones están en manos de personas que pretenden el poder, la autoridad y la capacidad. Posa sin conocimiento, pretender saberlo todo. Posar sin nadie, ni siquiera para ayudarla en casa para afirmar que tienen un gran seguimiento. En toda actividad, esta hipocresía es el primer paso. Arruina a la gente en todos los campos, como una plaga que destruye la cosecha. Si esta hipocresía es borrada, el mundo se salvará del desastre. La pretensión les hará perder este mundo y el siguiente. Es dañino en todo momento y lugar. No le conviene a la gente común. ¿Cómo puede entonces ser beneficioso para el aspirante espiritual? La tercera virtud es la no violencia. Esta también es una virtud importante. La violencia no es simplemente física. Significa aún más. El dolor mental que se inflige, la ansiedad y la preocupación que causa a los demás
sus acciones y palabras. Si desisten de causar dolor físico a los demás, no pueden afirmar que no tienen violencia. Sus actividades no deben causar dolor y deben ser desinteresadas. Sus pensamientos, palabras y acciones deben estar libres de cualquier motivo que cause tal dolor. El cuarto es la paciencia o fortaleza, también llamado sahana o tolerancia. Significa que deben considerar como irreal el mal que otros les hacen, la pérdida que sufren a través de ellos, el odio que demuestran hacia ustedes. Trátenlos como tratan a un espejismo. Esto quiere decir que deben desarrollar ese grado de paciencia o fortaleza. No se trata de la impotencia que soporta el mal que otros hacen, porque ustedes son incapaces de tomar represalias. Es la expresión de la paz que reina en el corazón. Este comportamiento externo. Es cierto que muchas personas soportan el daño que otros infligen, porque carecen de apoyo físico, económico o popular. Este sufrimiento no puede ser honrado como una verdadera fortaleza. A continuación, consideremos la quinta. Rectitud, integridad, sinceridad. Significa la concordancia de la acción, la palabra y el pensamiento. Esto se aplica a la actividad secular y espiritual. Esta es la faceta de la segunda virtud, la ausencia de vanidad. El sexto es el servicio reverencial prestado al maestro espiritual. La virtud promoverá el afecto por el alumno, por lo que uno se beneficiará mucho. Pero el gurú, que no tiene ninguna meta, solo engañará al discípulo hacia la perdición. Este gurú debe derramar gracia sobre el discípulo tan libre y espontáneamente como la vaca madre alimenta al ternero con leche. La enseñanza del gurú es la fuente y el sustento para alcanzar a Dios y adquirir la liberación. La séptima virtud es la limpieza. No solo la limpieza exterior, sino la limpieza interior. ¿Y qué es la limpieza interior? La ausencia de afecto y odio, de deseo y descontento, de lujuria e ira, la presencia de cualidades buenas, es decir, piadosas. El agua limpia el cuerpo, la verdad limpia la mente, el conocimiento limpia la facultad de razonar, la penitencia y la disciplina limpian al individuo. La octava virtud se llama firmeza, fijeza de fe, la ausencia de inconstancia o rebeldía. Los aspirantes deben aferrarse a aquello en lo que una vez han fijado su fe, como conducente a su progreso espiritual, pero no debe revolotear de un ideal a otro, cambiando su objetivo de un día para otro. Esta también se conoce como dedicación. La inconstancia, producto de la debilidad, debe evitarse escrupulosamente. El noveno es el control de los sentidos. Convéncete de que los sentidos tienen que servir a tus mejores intereses, no que tú debas servir a los intereses de los sentidos. No seas esclavo de los sentidos, más bien, hazlos tus esclavos. A continuación, la décima virtud, el desapego o renuncia. La pérdida de la apetencia por el sonido, el tacto, la forma, el gusto, el olfato, etc. Los sentidos de la educación física corren detrás de estas cosas, porque excitan y les dan una alegría temporal. Sin embargo, a los sentidos no les interesan las metas, virtud, riqueza, deseo, liberación del tipo sublime. El Atma solo puede ser descubierta a través de la búsqueda de lo sublime. La undécima virtud es la ausencia de egoísmo. El caldo de cultivo de todos los vicios y faltas.
El individuo egocéntrico no presta atención a lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo piadoso y lo malvado. A la persona esto no le importa, ni siquiera sabe de ellos. La persona es completamente ignorante del Dharma y la moral y no se ajustará a la justicia. Estar desprovisto de esta cualidad venenosa es estar dotado de ausencia de egoísmo. El egoísmo es un enemigo disfrazado de amigo. La siguiente virtud se llama conciencia del ciclo inevitable de nacimiento y muerte, de senilidad y enfermedad, de dolor y mal, y de otros signos de la temporalidad de este mundo creado y de la vida en él. Aunque las personas ven que estas cosas le suceden a ellos y a otros, no investigan las razones de ellas, ni los métodos para escapar de ellas. Este es el mayor misterio, la maravilla. Si tan solo van a la raíz del problema, se darán cuenta de que, sea lo que sea de lo que puedan escapar, no pueden escapar de la muerte. Lo que la gente concibe ahora como felicidad no es, en realidad, más que miseria disfrazada de felicidad. Así que entienden la verdad de estas cosas. Reflexiona sobre los defectos en el razonamiento que te engañan. Como resultado, el desapego se fortalece y a través de eso alcanzas la sabiduría. Por lo tanto, oh Arjuna, libérate del nacimiento, la muerte, la senilidad, la enfermedad y el dolor. Así habló Krishna, exhortando a Arjuna con mucho afecto. Entonces Krishna habló de la retirada del deseo de los objetos. La codicia de poseer las cosas que ven es causada por el egoísmo. Debo tener esto. Debo ser el orgulloso dueño de esta cosa valiosa. Así es como se impulsa el egoísmo. Es un cordón fuerte que les ata a los objetos. Retiren la mente y traten a todo como manifestaciones de la gloria del Señor. Amen todas las cosas como expresiones de su gloria, pero no se engañen a ustedes mismos en la creencia de que poseerlas los hará felices. Esto es una ilusión. No dediquen su vida a ellos. Úsenlos para sus necesidades, como y cuando sea necesario. Eso es todo. El tipo de impulso que se activa será un gran obstáculo en su progreso hacia la liberación. Lo que sea que adquieran como propiedad, tendrán que renunciar a ello algún día. En ese último viaje, no pueden llevar consigo ni una brizna de hierba o una pizca de polvo. Mantengan este hecho siempre ante el ojo de la mente, y entonces podrán comprender la realidad. Antes de nacer, uno no tiene relación con este mundo y sus objetos materiales. Después de la muerte, ellos y todos los parientes desaparecen. La instancia de esto es solo un juego que se juega en el intervalo. Quedar fascinado con esta feria de 3 días es una tontería. El deseo empaña la mente y hace que las personas no sean aptas para búsquedas más elevadas. Los aspirantes que buscan la liberación y la realización deben deshacerse del deseo, porque, como la grasa, una vez que se entra en contacto con ella, se adhiere y es difícil de eliminar. Después de esto, hay que prestar atención también a otra virtud, el estado de ecuanimidad, de paz imperturbable durante la alegría y el dolor, la prosperidad y la adversidad, la felicidad y la miseria. Esta es la 15ª virtud de un sabio. Ser elevado o deprimido por el éxito y la derrota, las ganancias y las pérdidas, el honor y el deshonor, es una actividad inútil. Acepten a todos por igual como la gracia de Dios, su alimento consagrado. Así como usan zapatos para pisar lugares espinosos, o sostienen un paraguas para evitar mojarse con la lluvia, o duermen dentro de una cortina de mosquitos para escapar de las picaduras de insectos.
así también, ármense con una mente inquebrantable que confíe en la gracia del Señor y soporten la alabanza o la culpa, la derrota o la victoria, el placer o el dolor con ecuanimidad. Para vivir con valentía a través de la vida, esta ecuanimidad se declara esencial. Lo siguiente es la devoción, sin ningún otro sentimiento o pensamiento. Cuando el dolor te supera, corres hacia Dios. Cuando la dificultad supera, te refugias en el Señor de Venkata. Cuando se restaura el gozo, la arrojas por la borda. Cuando tienes fiebre y tu sabor está arruinado, y tu lengua es amarga, anhelas un poco de pepinillo caliente. Pero cuando la fiebre disminuya y vuelvan a ser normales, no disfrutan del mismo pepinillo. La devoción no es un bálsamo temporal, es la contemplación ininterrumpida de Dios sin ningún otro pensamiento o sentimiento que se interponga. Cualquiera que sea la actividad, la recreación o la charla, debe estar saturada con el amor de Dios. Esta es una devoción indivisa, sin distracciones. Después viene la morada en soledad. Hay que tener gusto por estar solo. Esto no significa mantener el cuerpo en un lugar solitario, lejos de los fantasmas de la humanidad. Debe ser soledad y silencio en la mente. Todos sus ocupantes deben ser forzados o persuadidos a abandonar. La mente debe estar sin contenido, alejada del mundo objetivo. La 18ª virtud que ayuda a promover la sabiduría se menciona como la ausencia de interés en la compañía de las personas, es decir, la ausencia del deseo de mezclarse con las personas absortas en asuntos que conciernen al mundo objetivo. Uno puede alcanzar la ecuanimidad incluso en medio de animales salvajes, pero es difícil ganarla entre personas de mentalidad mundana. La disciplina espiritual se verá afectada por la compañía que mantengas. Las buenas personas los mantienen bien, las personas malas los arrastran a la maldad. Por supuesto, es difícil descubrir quiénes son buenos y quiénes son malos, y luego establecerse entre los buenos. Por lo tanto, es aconsejable evitar a las personas y concentrarse en la disciplina espiritual. La mente humana es como el hierro. Si cae en el lodo, se oxida y se desintegra. Si cae en el fuego, pierde escoria y se vuelve pura. Por lo tanto, unirse a la compañía de personas sabias es mejor que estar en soledad. Nótese cómo Narada, que era hijo de una criada, se convirtió en un sabio porque cayó en compañía de la gente de Dios. Ratnakara, que era un cazador cruel, consiguió la compañía de los 7 sabios, por lo que se transformó en el primero de los poetas. Las malas compañías son muy perjudiciales. Una bola de hierro al rojo vivo es capaz de causar más daño que una llama de fuego. Uno pecaminoso debe ser más evitado que el pecado mismo. Los aspirantes tienen que estar atentos a la compañía que mantienen. La 19ª virtud es la conciencia de la distinción entre Atma y no Atma. Fija tu conciencia siempre en la realidad átmica y descarta el cuerpo y los sentidos como irreales e impermanentes. Atma es lo etéreo, así que establécete solo en eso, y no en las ilusiones u objetos transitorios no átmicos. La vida es una lucha para lograr la victoria sobre la ilusión que nos persigue. Yo soy el Atma eterno en ti y en todo, así que fija la mente en mí y enfréntate a la lucha confiando en la victoria. La 20ª y última cualificación que uno tiene que obtener es la visión de la verdadera naturaleza.
el principio universal del cual lo particular no es más que una sombra. Significa que el aspirante espiritual debe tener un vivo deseo de visualizar lo universal. De las 20 virtudes antes mencionadas, si se hacen esfuerzos honestos para ganar incluso 2 o 3, el resto vendrá naturalmente para el buscador. No se necesita ningún esfuerzo especial para ganarlos. A medida que se progresa en el sendero, uno adquiere no solo las 20, sino incluso un número mayor de virtudes. Las que se mencionan aquí son las sobresalientes. Eso es todo. La disciplina espiritual basada en estas virtudes nos lleva fácilmente a la meta. Esta es la razón por la que Krishna enfatizó esto. Equipado con estas, uno puede realizar el ser. Devoción e iluminación. Para adquirir este jnana, hay muchos caminos, y el supremo de ellos es el camino de Bhakti, devoción. El camino adoptado por Vasista, Narada, Vyasa, Gauranga y otras grandes personas. Lo que el aceite es a la llama de la lámpara, Bhakti es la llama de jnana. El árbol celestial de la alegría de jnana prospera en las refrescantes aguas de Bhakti. Entiéndanlo bien, es por esta razón que Krishna, que es la personificación de Prema y que está saturado con la cualidad de la misericordia, declaró en el Gita: soy conocido como Bhakti. Para darse cuenta de que el ser está más allá de todas estas categorías subordinadas, el Bhakti es el primer requisito. Bhakti se funde en jnana y se identifica con él. El Bhakti madura en jnana, por lo tanto, no hables de ellos como diferentes. En una etapa se le llama Bhakti. En una etapa posterior nos referimos a ella como jnana. Una vez que es caña, luego es azúcar. Consejos para los que están en el camino de la investigación. Pueden preguntarme cómo se puede adquirir esta sabiduría. Los ansiosos por obtenerla tienen que ir a las almas realizadas, ganar su gracia, estudiar bien sus estados de ánimo y modales, y esperar la oportunidad de pedirles ayuda. Cuando surjan dudas, deben acercarse a las almas realizadas con calma y valentía. Estudiar fardos de libros, pronunciar discursos de horas y vestir la túnica ocre no hacen a uno verdaderamente sabio. La sabiduría solo puede obtenerse de y a través de los ancianos que han experimentado el absoluto. Tienes que servirles y ganarte su amor. Debes tratar de complacer al gurú y ganarte el favor obedeciendo órdenes y sirviendo amorosamente. No deberías tener otros pensamientos que no sea el bienestar y la felicidad del gurú. Renuncia a todo lo demás y gana la gracia del gurú. Entonces, la sabiduría es tuya. En cambio, si eres desobediente y crítico por egoísmo y falta de fe, no puedes ser bendecido por la visión de la verdad, y te sumergirás en la oscuridad. Así como la vaca acerca a su ternero al verlo, así el gurú atraerá al discípulo a su presencia y le dará al discípulo la leche de la gracia. El discípulo debe ser de carácter intachable. Entonces, así como un pedazo de hierro limpio será atraído por el imán, el discípulo recibirá la atención inmediata del maestro. Además, el aspirante a la sabiduría no solo debe tener devoción y fe, sino que también debe ser sencillo y puro, y no debe impacientar e irritar al maestro. Atención al progreso espiritual, fe firme, devoción, la gracia de Dios. Incluso si uno de estos 4 está ausente, las personas no pueden experimentar la felicidad más elevada del absoluto.
Nuestra investigación no debe dirigirse a lo obvio y lo superficial. Esta línea de investigación solo nos engañará para que creamos lo que no es el cosmos. Nos hace olvidar que es nuestra mente la que ha generado este panorama de proporciones cósmicas y nos lo ha presentado como verdad. Cuando la cuerda se ve en la oscuridad, por error, por ignorancia, la serpiente se levanta y aparece en su lugar, desplazando la verdad de la cuerda. Por alguna razón, cuando se conoce la verdad y el espectador siente, esto no es una serpiente, es una cuerda. La serpiente desaparece, porque era mera falsedad. Por lo tanto, el sentir o el pensar es capaz de crear a la serpiente y también de destruirla. La mente puede volverse hacia Brahman y la contemplación constante de Brahman mediante el estudio de los Upanishads, la adopción de la oración regular, el compartir con otros el éxtasis de los bhajans y la adhesión a la verdad. Muy a menudo, con el progreso del dhyana, meditación, surgen nuevos deseos y nuevas resoluciones en la mente, pero uno no tiene por qué desesperarse. La mente puede romperse siempre y cuando uno emprenda la tarea con la debida seriedad y siga una rutina regular de entrenamiento. El resultado final de este entrenamiento es el nirvikalpa, samadhi o la conciencia de bienaventuranza ilimitada y no modificada. El sadhaka tiene que estar siempre vigilante, porque los sentidos pueden retroceder en cualquier momento, especialmente cuando el yogi se mezcla con el mundo y lo mundano. La verdad básica debe mantenerse constantemente ante el ojo de la mente. Los deseos no deben multiplicarse. El tiempo no debe desperdiciarse. No, ni un minuto. El deseo de una cosa agradable dará lugar a otra cosa aún más agradable. Corten la raíz misma del deseo y conviértanse en un maestro de ustedes mismos. La renuncia al deseo les llevará rápidamente a la cima del jnana. ¿Cuál es el resultado final de la investigación? Destrucción de la ilusión. La idea de la serpiente, que es una ilusión, maya, florece en la ignorancia de la verdadera naturaleza de la cuerda. Crece y se hace más profunda cuanto más se olvida la cuerda, que es la base. La ignorancia que impide y pospone la investigación de la naturaleza del Atma hace florecer la ilusión. La ilusión fomentada por esta actitud se vuelve tan espesa como la oscuridad. Cuando la llama de la sabiduría espiritual se ilumina, la oscuridad se disipa, junto con la ilusión del alma individual, el Ser Supremo y el mundo. La indagación hace desaparecer a la serpiente. A partir de entonces, solo queda la cuerda. Del mismo modo, la ilusión y el florecimiento de esa ilusión, a través de la mente como el alma, el mundo, etc., desaparecerán tan pronto como se investigue la realidad de la apariencia. Uno sabe que no hay nada más que Brahman. Solo el Brahman subsiste. A la pregunta, ¿cómo puede una cosa aparecer como dos? Se puede responder que, antes de la investigación, Brahman aparece como el mundo, aunque su verdadera naturaleza no ha sufrido ningún cambio en absoluto. Así como la vasija se entendía como vasija antes de que la investigación revelara que básicamente es solo arcilla. La corona, el pendiente y el collar parecen diferentes, hasta que la investigación revela que todos son básicamente, fundamentalmente de oro. De la misma manera, el único Brahman se manifiesta en muchas formas y bajo varios nombres, y así da la impresión de la multiplicidad. Solo Brahman es, fue y será. La convicción de que este mundo no es más que una superposición es el verdadero conocimiento espiritual.
que es el fin de toda ignorancia. Paz suprema. La ausencia de mera ira no puede ser tomada como paz. La obtención de un objeto deseado y la satisfacción que se obtiene, entonces no debe confundirse con la paz. La paz que ha impregnado el corazón no debe ser sacudida posteriormente por ningún motivo. Solo ese tipo de paz merece ser llamada paz suprema. La paz suprema no tiene altibajos, no puede ser parcial en la adversidad y completa en la prosperidad. No puede ser una cosa hoy y otra mañana. Manteniendo siempre el mismo flujo uniforme de bienaventuranza, esa es la paz suprema. La corriente de la paz suprema te dice qué es la paz suprema y te hace entender cómo ganarla, cómo se puede utilizar y cuáles son sus atributos. Cada aspirante tiene el derecho legítimo de ganar esta paz suprema, pero debe aprender el camino por el cual puede ser ganada. La paz es la naturaleza misma del Atma. Solo coexiste con un corazón puro. Nunca se asocia con un corazón codicioso lleno de deseos. La paz es la marca distintiva de los yogis y los sabios. No depende de condiciones externas. Huirá de lo egoísta y de lo sensual. Detesta la compañía de tales personas. Es la característica del Atma interno, maravilloso, inquebrantable y permanente. Beatitud. Mientras le enseña a Brihu el fenómeno Brahman, Varuna, el gurú y padre de Brihu, dice: Hijo, el Brahman no puede ser visto a través de los ojos. Debes saber que Brahman es lo que permite a los ojos ver y a los oídos oír. Solo se le puede conocer a través de un anhelo extremo en una mente limpia y un pensamiento concentrado. Ningún otro medio puede ayudar. Y añadió: Querido Brihu, debes saber que todo en el universo se origina en Brahman, existe en Brahman, se despliega a través de Brahman y se funde solo en Brahman. Descúbrelo tú mismo a través de la práctica espiritual concentrada. Su padre le dio solo estas indicaciones antes de indicarle que entrara en ejercicios espirituales que finalmente revelarían la verdad. Con plena fe en las palabras de su padre, Brihu se dedicó a la práctica espiritual concentrada. El proceso de autocontrol y autoindagación elevó su conciencia y creyó en lo que entendió en esa etapa como Brahman, y decidió que la comida era Brahman. Cuando declaró lo que había llegado a saber, su padre, Varuna, le dijo que su respuesta no era correcta. Entonces, Brihu continuó las prácticas espirituales y descubrió que el aire vital era Brahman, ya que sin el aire vital, las demás cosas son vanas. El aire vital causa la vida, la promueve y pone fin a la vida. Pero su padre también declaró errónea esta inferencia y lo envió de nuevo para una mayor práctica espiritual. De esta manera, Brihu tuvo un tercer periodo de austeridad cuando llegó a la mente como Brahman, y más tarde un cuarto, cuando revisó esa conclusión y creyó que era sabiduría espiritual. Por fin, después de someterse a un quinto curso de prácticas espirituales, se dio cuenta de que la dicha espiritual era Brahman. Permaneció en la dicha de esa conciencia y nunca más volvió a su padre. El padre buscó a Brihu y lo felicitó, que había borrado el mundo de su memoria. Él dijo: Hijo, ustedes se han fundido en esa visión. El aforismo Brahman es el significado principal de los textos del Vedanta da a conocer que la investigación espiritual implica el viaje desde la envoltura del alimento como base hasta la envoltura de la bienaventuranza.
trascendiendo la conciencia del cuerpo y la mente. Arjuna, has descrito la mente y conoces muy bien su naturaleza, pero no es una tarea imposible. La mente física se puede dominar, por difícil que sea la tarea, mediante la práctica sistemática, la indagación incesante y el desapego. La mente puede ser dominada. Esto no es una tarea que no se pueda lograr con la práctica constante. Pongan la fe en el Señor y practiquen con la certeza de que tienen el poder y la gracia, y todas las tareas se vuelven fáciles. Experimenten la unidad en la diversidad. 1. Es el Atma, que por ignorancia es confundido con yo. Mientras no se gane esta verdad, uno no puede liberarse de las garras de la multiplicidad y el cambio. Las Escrituras nos comunican esta realidad y nos exhortan a realizarla. ¿Qué es lo que, si se sabe, se puede conocer todo lo demás? Cuando se conoce el Atma, declara las Escrituras reveladas, todo puede ser conocido. El cosmos es solo relativamente real, es parcialmente falso. Saberlo es poco rentable e innecesario. No es un propósito legítimo de la vida. La vida se gasta mejor y el esfuerzo humano se dirige mejor cuando se busca alcanzar la conciencia del principio del Atma. Las Escrituras reveladas advierten a las personas contra otras actividades vanas. Los textos y aliados sagrados, las leyendas históricas y los Puranas no nos enseñan cómo se creó el cosmos, ni nos aconsejan estudiar y comprender sus orígenes y el proceso. No declaran calamitosa la ausencia de ese conocimiento. Incluso afirman que la tarea es imposible. ¿Por qué preocuparse de cómo nació el cosmos o cuándo morirá? Preocúpate más bien por ti mismo. Esta es la lección que recalcan las Escrituras. Conócete a ti mismo. Una vez que se conozcan a ustedes mismos, todo lo demás se aclarará automáticamente. Ecuanimidad. El estado de ecuanimidad, de paz imperturbable durante la alegría y el dolor, la prosperidad y la adversidad, la felicidad y la miseria. Acepta a todos por igual como la gracia de Dios, su alimento consagrado. Para vivir con valentía a través de la vida, esta ecuanimidad se declara esencial. Autorrealización. El oro impuro se funde en el crisol y emerge resplandeciente. La mente impura por la pasión y la ignorancia, por la ira y la presunción, por las presiones de mil apegos y deseos. Esta mente puede hacerse brillante y resplandeciente poniéndola en el crisol de la investigación y calentándola en las brasas de la discriminación. El brillo de la palmadita es la luz de la realización, del conocimiento que tú eres el Atma. satyasai.org